Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo les va? Acá estamos en otro show más de la conciencia y el día de hoy tenemos un invitado desde México. Él es Aaron, Aaron Ipac. Ya, Aaron es speaker, así se dice, speaker podcaster. Podcaster, ahí lo dije bien. Hola chiquilla, la que se están conectando acá al show de la conciencia. Vamos a hablar de la ansiedad. ¿Quién no ha padecido de ansiedad? A ver, ¿quién no ha tenido ansiedad? Yo soy la primera que me anoto. De hecho, sí conocí a Aaron eh, en una oportunidad, unos días que me estuvieron dando crisis de pánico. No sé si a ustedes les ha pasado. eh, y me daban crisis de pánico y en la noche no hallaba. Encontré cuando me ahogaba. Inclusive también me pasó algo que se llamaba fagofobia, que es como temor al tragar, como que estaba comiendo y me empezaba a ahogar con la comida. Y ahí encontré a Aaron. Deme un segundo. Estoy con una estufa aquí, estamos bajando. Ya. Ahí lo vamos a saludar, ya le mandamos la invitación. Y ahí lo encontré a él y su información maravillosa, porque él tiene muchos videos en YouTube y en Instagram también. Hola, 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 ¿qué tal? hola, ¿Cómo estás? muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va todo por allá? Feliz, feliz de poder compartir contigo. Acá esperábamos con ansia en nuestra comunidad el día de poder compartir contigo. ¿Es Aaron o Aarón? ¿Cómo se pronuncia? Aaron, Aaron. Ya. Aaron, Aaron da y Pa. igual. Con que se escuche bonito es más que suficiente. Ah, ya, se escucha perfecto entonces. Bueno, acá yo le estaba contando a las chiquillas que se están conectando Muy y bien. a toda nuestra comunidad que yo a ti te conocí por YouTube en algunos videos que me tocó algunos días que estuve con crisis de pánico y padecí de ansiedad. Ok, Tú fuiste de gran ayuda para qué salvarme en bonito esos días. saberlo. Una bendición, te lo juro, esos días fueron súper incómodos y gracias a tus videos encontré la calma y por eso te quise invitar y así que todos los demás acá en Chile también te conozcan. Oh, Eh, pues encantado de acompañarte, muchas gracias. Cuéntanos, Aaron, que en la entrada de tu feed de Instagram salía de que tú habías estado durante 6 años como combatiendo, no sé cómo lo podrías explicar. Cuéntanos tú un poquito cómo parte tu camino como el creador del método TAP, que después ahí nos cuentas de qué se trata. Sí, claro, gracias. Bueno, pues primero que nada un saludote a toda la comunidad chilena preciosa, que además me encanta su acento, déjenme decirlo. Gracias a 31 minutos, cuando yo era niño, me hice fan de cómo hablan los chilenos, así que pues yo feliz de acompañarlos. Y además, por supuesto que también en la metodología, ya les platicaré de ello, pues ha habido alumnos de Chile, la verdad, personas maravillosas pues como todos, ¿no? Con este deseo ferviente de querer realizarse y de querer encontrar pues esa paz, ¿no? Que tu corazón busca, sobre todo pues cuando te enfrentas en la ansiedad. Y pues fíjense que fue complicado, efectivamente fueron 6 años de haber vivido ansiedad patológica. Muchos me preguntan, pero el diagnóstico, ¿cuál fue? Trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Según las etiquetas clínicas, ¿no? Las etiquetas del psicólogo. Eh, Empecé a prox como, fue curioso porque empecé yo a manifestar ciertos síntomas psicológicos, fisiológicos, como por ello de los 10 11 años ya empezaba yo con síntomas psicológicos sobre todo, ¿sabes? Ciertas inseguridades, muchas angustias psicológicas y temas del control, de querer tener el control, hasta que estalla todo como a los 13. A los 13 fue cuando la ansiedad pues ni siquiera tocó la puerta. Yo creo que hubiera sido más bonito que hubiera tocado la puerta, pero pues no, no, así tal cual como en intensamente lo vimos, así como de pronto, hola, soy ansiedad, y, y llegó el susto del millón, y fueron pues de ahí sin parar, creciendo 6 años de muchos síntomas físicos, psicológicos, cognitivos, conductuales, y hasta que encontré pues poco a poco la manera de aprender a gestionarlo. Tristemente no tuve la oportunidad de ir con psicólogo, con terapia ni nada de esto. Y pues ahora sí que me tocó el peregrinaje, ¿no? Le llamo yo.
ir con los doctores, 2 años de hipocondría, todo el tour de la ansiedad, hasta en el punto en el que dice uno, pues ya estuvo, ya basta, ¿no? Ya basta, y ahí empezó el camino de empezar a sanar esta situación. Maravilloso. O sea, te tocó el camino pesado y ahí fue cuando aprendiste de qué trata el método TAT, ¿así se llama? Eh, sí, son las siglas, exactamente. El método prácticamente pues, se basa en la autogestión, tu ansiedad, tu autogestión. Y es importante descubrir cómo no se trata, la clave es aprender o reaprender, depende del caso, ¿no? En mi caso fue aprender porque tú sabes que no tenemos en Latinoamérica educación de nada de esto. No nos enseñan de nuestras emociones, de nada de esto en la escuela, mucho menos nuestra familia, ¿no? Y no es por juicio, todos venimos del mismo árbol cortado, ¿no? Cortados del mismo árbol. Entonces, pues en mi caso fue aprender, para muchos ahora es reaprender, que no se trata de no sentir ansiedad y que vivir sin ansiedad no se trata de no experimentarla nunca, sino se trata de aprender a que este estado de alerta psicológico en todo ser humano se tiene que aprender a gestionar. Y fíjate que me atrevo a decir se tiene que, como casi una obligación, por la sociedad tan acelerada en la que ya vivimos, hiperconectada, hiper todo, ¿no? Hiper rápida, o sea, yo como creador de contenido, tú lo debes de saber, es aviéntate un clickbait de 3 segundos, porque si dura 5 segundos ya la gente no se queda a ver tu TikTok, ¿no? Entonces, Claro. imagínate, ¿no? Ajá. Entonces, justo la metodología se trata en comprender que tenemos que aprender a autogestionarla desde las diversas aristas que involucran o que pueden influir en la detonación de tu ansiedad, ¿no? Y se divide en áreas. Obviamente, las áreas básicas somos cuerpo, somos mente, pero hay una muy específica, y es que también somos espíritu. Entonces, en esta metodología meto mucho la espiritualidad. No de préndete el incienso y ponte guayabera aquí en México y vete a Chichen Itzá y todo, o sea, no, nada de eso, sino me refiero más en el aspecto de que hay cosas que a nivel mental, para aprender a gestionar la ansiedad, sobre todo si es un problema, es difícil que lo entiendas, ¿no? El que te digan, acepta un síntoma, acepta la despersonalización, o sea, a nivel mental, ¿cómo? ¿Cómo? Si es lo que más me está aterrando. Entonces, aquí es donde también las técnicas de espiritualidad entran a ayudarte a lograr tener esta capacidad de autogestión. Bueno, yo te quería preguntar por algunos síntomas en tus redes, en YouTube encontraba que tú explicabas lo que era la cardiofobia, porque bueno, a mí en lo particular me pasó padecer fagofobia. Eso que tú Ok, explicabas que era como temor al tragar. Imagínate que un día llegué a parar al hospital porque estaba comiendo y según yo no tragaba y según yo nomás, porque me hicieron una pila de exámenes, inclusive así como para ver el esófago, un ujú, escáner. ok, Los médicos me miraban y me veían y yo me quejaba y les decía me estoy ahogando y no me estaba claro, ahogando, no me pasaba nada. Días después, claro, según yo iba a tener un infarto. Ahí me hicieron electrocardiograma, tampoco tenía nada. Y fueron días que lo pasé súper mal y ahí, como te decía, ahí te conocí a ti y encontré la cardiofobia, la fagofobia, creo que hay otra que se llama agorafobia, no sé cómo se llama, parece que la es como un pánico a agorafobia. la gente, que creo que eso no Sí. me ha pasado a mí, pero a otras personas que conozco les ha pasado. Entonces me gustaría que hablaras de estos desórdenes, no sé cómo se llaman, de eso que nosotros a veces creemos que nos está pasando algo, pero es parte Pero que no de la comprendo. imaginación. Claro, sí, tal cual lo dices, realmente son síntomas de la ansiedad. Recordemos que la ansiedad genera síntomas a nivel psicológico, estas angustias, esta sensación de miedo a morir, esta preocupación excesiva, estos pensamientos rumiantes, todo esto son síntomas psicológicos de la ansiedad. También genera síntomas cognitivos de la ansiedad, ¿no? Este aspecto de que no te puedes concentrar, de que no puedes sostener una plática, de que estás ido, que estás ida, que te vuelves medio torpe incluso, todas estas cuestiones cognitivas es otra área de manifestación. La más obvia, pues son los síntomas físicos, ¿no? Y que sientes la bolita que te sube y te baja, ay, que te sube y te baja, y todo lo que es palpable, ¿no? En nuestro cuerpo. Y los síntomas cognitivos, psicológicos, fisiológicos,
Y yo le sumaría los sociales, ¿no? Que evidentemente pues son estos que empiezan ya a permear en tu comportamiento en la sociedad. El hecho de que te vuelves inseguro al hablar con las personas, el hecho de que empiezas a cortar amistades, empiezas a tener problemas evidentemente en tus relaciones. A lo mejor es consecuencia de, pero también finalmente recordemos que la influencia psicosocial o sea, la ansiedad tiene una influencia también psicosocial, entonces me gusta meterlo, ¿no? En un tipo de síntomas. Entonces, yéndonos a los psicológicos, pues bueno, todo lo que termina en agorafobia, en IA, pues son estos problemas psicológicos. La agorafobia, como bien lo dices, es este miedo exacerbado. Es muy curioso porque se puede manifestar distinto, depende de la persona. Y es como irónico, ¿no? Es tramposo el síntoma porque puedes sentir este miedo a estar vulnerable, a morir, depende de la persona, al estar en el exterior, rodeado de mucha gente, pero también le puede dar a personas un poco al revés, estando en el exterior, pero sin nada de gente, ¿no? O sea, el simple hecho como de estar en el exterior y de sentirse vulnerable. Algo que es importante, solo para entender los síntomas, es el que no podemos generalizarlos, ¿no? Recuerden que por eso en mis TikToks yo menciono mucho, es importante que mapees tu caso, porque en cada persona la manifestación es distinta. Hay personas que pueden tener agorafobia, pero a lo mejor pueden andar en hora pico en el metro y no precisamente eso les detona la ansiedad, ¿me explico? Porque de cierto modo, por su modus vivendi, tienen cierta tolerancia a eso. Entonces sí es bien importante entender el concepto general, pero entender sobre todo cómo se manifiesta en uno. El tema del bolo histérico, ese te puede decir que quizás sí está un poquito más conectado en que nos pasa casi igual a la mayoría de las personas que lo vivimos, ¿no? Esta sensación de que tienes algo aquí que te aprieta, El nudo en algo la atorado, garganta. ese nudo en la garganta, que además empieza a generarte un momento muy horrible a la hora de alimentarte, ¿no? Porque quieres dar tu bocado y no puedes deglutir, no puedes tragar. A mí me llegó a pasar hasta con el agua, o sea, primero empecé yo con lo sólido, no podía pasar, ¿no? Yo sentía que me ahogaba o que iba a vomitar. Y después pasó con el agua, pero evidentemente, pues también es bien importante comprender cómo la noción de la naturaleza del síntoma es la simple manifestación. Eso es algo que en la metodología les enseño a que reaprendan, ¿no? Sé que es difícil aceptarlo, pero si aprendemos, por eso te digo que es importante que haya práctica de espiritualidad, si aprendemos a observar, a ser observadores no mentales, sino desde este lado más espiritual, empezamos a comprender que la manifestación del síntoma es, ¿qué es? Estrés, tensión en el cuello, y cuando logras esa aceptación, te deja de asustar el síntoma, que es la primer clave. Entonces, no va a desaparecer porque hay que trabajar la ansiedad de raíz, hay que ajustar varias tuerquitas en nuestra vida, pero al menos ya no tienes una reacción exacerbada de miedo que genera círculos viciosos de cortisol y todo, que hace que el síntoma pues te dure, pues no sé, ¿no? Un mes, 2 meses. Hay personas que me han escrito que llevan años, por ejemplo, ¿no? Con la agorafobia. Y es como se alimentan y se mantienen. Entonces, es bien importante entender cómo existe la conexión entre síntoma psicológico, síntoma fisiológico y se alimentan entre sí. No sé si quieres leer aquí, hay ciertos comentarios. Tú Y dale, interrúmpame si quieres, porque no escoge me tú. faltes. A ver, escoge tú cuál quieres leer. A ver, vamos a ver por aquí. Dice Victoria. Hola, qué bueno que ejemplificas los síntomas de manera súper entendible. Pensé que, muchas gracias, Victoria. Pensé que una pregunta, pero gracias por sus comentarios. Pues aquí ambos hacemos todo el esfuerzo de poderles apoyar. Natalia Ruiz, qué interesante, muchas gracias. Pues que dejen sus duditas, ¿no? Si tienen duditas, sería un Tienen duda. placer. Yo, bueno, yo quería aportar algo de tus videos. Encontré un video que decía sanar flora intestinal. ¿A qué te referías? Porque no lo alcancé a ver, lo vi delante de pasada, así. Ok. ¿También tiene que Sí, ver con la ansiedad? híjole, bueno, si nos vamos a poner a hablar del intestino y la ansiedad,
sáquense su tacita de té o háganse palomitas porque va a durar como 5 horas este en vivo. Ya, estoy lista, acá está. Ya estás lista, perfecto. Bueno, es que allá son las 5, ¿no? Ya son 3 horas casi de diferencia. Miren, hablar del intestino es algo muy, muy profundo por el simple hecho de que sabemos, o la mayoría ya lo sabe, gracias a la difusión en Internet de esta información, que el cerebro y el estómago están hiperconectados. No, se dice que desde que literalmente nosotros estamos gestándonos, hay ciertas neuronas que, que forman parte del mismo conjunto, el mismo conjunto de neuronas se reparten, unas se van para el cerebro y otras se van para el estómago, pero no dejan de tener conexión, además de evidentemente el sistema nervioso, no el nervio vago y todo esto, que es lo que finalmente también mantiene la conexión entre cerebro e intestino. ¿Qué sucede? Un pensamiento, una emoción pueden modificar tu flora intestinal casi que al instante. Una fuerte emoción a la que se le da, dice por ahí el psicólogo Omar Villalobos, mexicano muy bueno, lean sus libros, muy bueno. 5 minutos, 5 minutos, dale más de 5 minutos a un pensamiento negativo o una emoción y ya dominó tu día. Y no solo dominó tu día, modificó ciertas funciones de tu cuerpo, entre ellas la afectación directa a tu flora intestinal. Pero ¿cuál es el problema? Que aquí es donde todos entramos como en este dilema, ¿no? Oye, a ver, Aarón, yo ya llevo mucho tiempo, voy a terapia, la verdad ya no tengo tantos pensamientos rumiantes, pero mi intestino sigue mal. Sigo con síntomas, sigo con dolores, sigo con problemas. Bueno, es muy importante revisar las otras áreas, ¿no? Por eso menciono mucho que la ansiedad es un problema integral, multifactorial, y la solución igual. Porque, pues, es lo cliché, pero no hay más información. A veces la gente quiere escuchar la información bajada de Marte, ¿no? Por los marcianos, porque me contactaron los pleyadianos. Y no, o sea, a ver, es sencillo. Ok, ya atendiste una área. Supongamos que estás yendo a terapia. Felicidades, es un gran paso. Pero si sigues comiendo mal, pero si sigues con exceso de carbohidratos, pero si sigues con todos estos malos hábitos que afectan tu microbiota intestinal, evidentemente vas a seguir manifestando problemas intestinales. Si sigues comiendo alimentos procesados, lo típico que vas a la tiendita y todo lo que está ahí te lo compras, te lo sigues comiendo, ¿y qué sucede? Que aunque tú tengas buenos pensamientos, como tenemos esta vía, este eje cerebro-intestino, a lo mejor tú aquí estás pensando bien bonito, pero si aquí no se ha reparado fisiológicamente, va a influir también en tus emociones y en la calidad de tus pensamientos. Entonces, tenemos que entender que vamos a entrar en un juego dual, ¿no? Mientras cuidamos de aquí lo que pasa, también tenemos que cuidar el cómo alimentamos. Y ahorita está muy de moda, que qué bueno, pues esta información que le está destapando la tapa a la mayor parte de la población mortal que no estudió medicina, que no estudiamos, que no somos nutriólogos o que no somos gastroenterólogos, ¿verdad? Pues que existe esta famosa microbiota, estas bacterias intestinales, sabes que los famosos probióticos, el prebiótico, el alimento del probiótico, de los cuales depende nuestra salud intestinal, ¿no? Entonces podemos también decir, pues ya le bajé el carbohidrato, pero pues nomás no pasa nada, o aquí en México es muy típico, ya no como picante y yo sigo con dolores. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, bueno, porque hay que entender cómo mantener una microbiota intestinal sana. Literalmente es como tener mascotitas en el intestino. Hay que saber darles de comer, hay que saber cuidarlas también, tanto con la mente como con la alimentación. Y bueno, por eso te digo, o sea, podríamos hablar hasta 5 horas, pero un resumen general. No, pero maravilloso, porque a veces nos cuesta entender eso de la alimentación, ahí nos vamos a tener todos que empezar a preocupar un poquitito más, poner más atención a... Somos lo que comemos. Totalmente, total. Los pensamientos catastróficos. ¿Qué podrías decirnos de eso? Los pensamientos catastróficos, pues bueno, claro, un síntoma también muy común en la ansiedad. Fíjense que
Apenas estoy preparando cierta información para un taller presencial que voy a arrancar en un par de meses. Y me reía yo mientras bajaba todo la teoría, porque decía, qué curiosa es la ansiedad, ¿no? Está programada para ser negativa en su naturaleza. Y en parte qué bueno, ¿no? Ayer me puse a grabar episodios del podcast, y también me reía porque me acordé de esto y en el episodio me acordaba que ponía yo el ejemplo en el episodio. Si, si tú si la ansiedad no estuviera programada con esta carga negativa, realmente seríamos una raza, con el perdón de la palabra, muy estúpida, ¿saben? O sea, y digo en el episodio, piensa en las personas de la NASA que quieren llegar al espacio y todo. La ansiedad finalmente trae algo consigo que se llama el mal de Lisi, esta anticipación, ¿no? Lo vimos en Intensamente, esta muñequita ansiedad bien tierna en la sala de control haciendo una videollamada con otros monitos muy en el fondo del ser de Riley y diciéndole, tienes que dibujarme escenarios posibles, negativos, casi todos, o sea, todos eran negativos, ¿no? Y entonces cuando entra Riley le dice, no, a ver, dibújale algo bonito, porque pues esta amiga va a destrozar a Riley. Entonces, ¿qué pasa? La ansiedad en sí trae su carga negativa. Decía el tema de los de la NASA. Imagínate, si no tuviéramos la ansiedad como un estado de alerta, de supervivencia, en donde percibimos amenazas que no son reales, seríamos una raza humana muy estúpida. Llevaríamos mandando cohetes desde que se descubrió que se pudo hasta ahorita, todos explotando y todos los humanos que ahí arriba muertos. Hay algo muy humano y muy natural en la inteligencia humana que te dice, oye, ¿y si explota? Oye, ¿y si, no sé, se le salen los ojos por la presión? Pues haz un traje, ¿no? Oye, ¿y si, saben? Entonces, hay que volver a entender, o hay que aprender a entender a la ansiedad desde estas funciones naturales. Los pensamientos catastróficos no es que sean del todo malos, cuando son hablando negativamente. O sea, un pensamiento negativo no es malo. Lo malo es que sea catastrófico. Obviamente hay que aprenderlo a gestionar. El tema es que cuando tenemos ansiedad patológica, ya llega el paquete completo. No pueden llegarte, puede ser negativo, pero también de la nada te puede llegar un pensamiento catastrófico. Hay un meme que vi apenas por ahí que va manejando una mujer en el carro y de pronto se empieza a imaginar todo destino final, que le cae el tronco y cómo muere y todo, ¿no? Entonces, cuando tenemos ansiedad, es importante comprender que estos sí pueden llegar por sí solos, de la nada, ¿no? Y que también los pensamientos tienen como distintos comportamientos muy similares. No es lo mismo un pensamiento catastrófico a un pensamiento negativo. Eso creo que es obvio, ¿no? Uno puede decir, híjole, probablemente no pase el examen. Pensamiento con carga negativa. No Claro. es lo mismo decir, voy a sentarme en el examen y entonces como voy a estar muy estresado, a lo mejor me va a dar una parálisis facial y después de eso me voy a asustar más y entonces me va a dar un infarto y después en el funeral mi mamá va a decir, no, o sea, ¿sabes? Y además, el tema del pensamiento catastrófico es que hay que aprender a gestionarlo porque empieza a correr historias y películas en nuestra mente que nos llevan a sufrimiento y a mucha liberación de estrés. Es un síntoma común, pero la clave de todos los síntomas de los cuales podamos hacer preguntas es la aceptación y la gestión. El problema de alguien que lleva mucho tiempo atorado en la ansiedad, como lo estuve yo por 6 años, es lo contrario a estos dos puntos. La resistencia y la negación, y evidentemente el no saber qué hacer con ello. Y por ende caes en el primero, te sigues resistiendo y sigues huyendo de lo mismo. Pero cuando logras, ejemplo, un pensamiento catastrófico, supongamos este ejemplo del meme, vas en tu coche y entonces de pronto te empiezas a imaginar el tema de que llega el coche y todo destino final. Destino final, a lo mejor el que la escribió tenía ansiedad y dijo, oye, pues voy a aprovechar, sería muy chistosa la historia que así fuera, ¿no? Pero se los Debe haber podría tenido ansiedad. afirmar, habría que investigarlo, así esa persona tenía ansiedad, porque pues esa película tal cual es casi,
eso, ¿no? Cuando alguien de pronto empieza a imaginar cosas, ahí el tema trata como de una maldición, creo que todo el mundo la ha visto, pero en este aspecto, cuando llega este pensamiento, lo primero es reconocerlo, pero para esto se requiere práctica. Y en esta práctica se tiene que lograr que comprender que nadie piensa en tu mente más que tú. Y ese es otro paso de aceptación, porque cuando estamos sumergidos en la ansiedad, decimos, no puedo con esta cosa, no me deja. La ansiedad, o sea, la hacemos tercera persona y dejamos ese poder que es nuestro en el éter, ¿te das cuenta? Entonces, como, es que ella no me deja, no, a ver, está en tus manos, es tu poder. Y tú estás, de cierto modo, encauzando ese pensamiento. Entonces, cuando llega es aceptar, ok, de cierto modo lo encaucé. Algo vi ayer, vi noticias antes de salir de casa, ok, escuché historias negativas, o llevo toda la semana viendo noticias, o vi estos accidentes en Facebook cuando estoy viendo las reels, algo vi. Yo lo Es como encaucé. que, es como que no, por lo menos yo en lo personal así lo aprendí. Es como que me hago consciente de la ansiedad que estoy sintiendo. A mí lo mío después se transformaba en crisis de pánico. Y al final aprendí que no había que resistirse porque yo me asustaba mucho, empezaba a generar escenarios catastróficos y al final siempre iba a urgencias. Y allá Ok, cuando ya llegaba me daba cuenta de que no pasaba nada porque me tomaba los signos vitales y ya me conocían, pues así como ya viene de nuevo, sí. Viene de claro. nuevo la misma niña, decía así ya, ¿no? Y yo les decía que me estoy ahogando y al final me di cuenta que no había que poner resistencia, se podría decir eso, ¿no es cierto? ¿Cuándo Absolutamente. se transforma esto, así como lo estaba yo diciendo, en una crisis de pánico? ¿Qué diferencia hay? ¿O la ansiedad, la crisis de pánico son lo mismo? ¿Qué podrías Qué decirnos buena tú? pregunta. Sí, fíjate qué interesante porque la clave es aprender a dejar, ahorita he estado mencionando mucho ya en mi podcast la palabra estoicismo, es una filosofía de vida. Yo no sabía que de cierto modo aprendí a ser estoico cuando superé la ansiedad. Hasta 9 años después de haberla superado, que conozco el estoicismo, y dije, ¡ay, qué padre! ¿No? Es como, órale, esto es lo que sin querer, porque tampoco digo que, ay, yo tuve un IQ, o sea, no, la verdad es que o sea, sales del destino, ¿no? Y resulta que todo lo que hiciste para aplicar la ansiedad, pues evidentemente ya estaba plasmado en muchos lados, ¿no? En muchas teorías, filosofías. Entonces, el tema de la aceptación es como paso por paso. Nunca vas a dejar de necesitar esta llave, porque tú lo dijiste ahorita. Supongamos, y respondo a la respuesta de la diferencia entre ansiedad y ataque de pánico. Supongamos que, volvemos a este ejemplo, vas manejando. Hay, antes de la ansiedad hay algo que es permanente casi siempre en alguien que está manifestando ansiedad patológica y se llama altos niveles de estrés, ¿no? O sea, estas hormonitas, el cortisol, ya ahí anda bien liberadito en tu cuerpo. Entonces, supongamos que vas en el tráfico, vas a hacer tu trabajo, ya traes cortisol, ya traes estrés, el cotidiano, llamémosle, porque quizá vas tarde, por X o Y razón. Llega cualquier detonante, puede ser un síntoma físico, un pensamiento, una emoción, una canción que pasó y que te recuerda algo, un detonante que activa tu estado de alerta y te dice de algo irreal, peligro, cuidado. Te digo, puede ser una canción que te recordó a tu ex, puede ser lo que sea, depende de la persona, ¿vale? Y entonces dices, cuidado, ok, entras en estado de alerta. Pero supongamos que en este caso tú eres una persona que está afrontando ya la ansiedad como un problema patológico y pues evidentemente en microsegundos se te activan todas estas funciones de la ansiedad. Te pones hiperpensante, hipersintiente, hiperatento. ¿A qué? A ti. Y entra este sentido, como lo vimos en Intensamente, cuando se queda trabada, de querer tener el control, ¿no? Y entonces empiezas, ok, y estoy empezando a sentir esto. No vaya a empezar a sentir esto porque vengo manejando, no, no me lo puedo permitir, no puedo permitir sentir, o sea, empieza el diálogo, ¿sabes? Hasta este punto sigue siendo ansiedad. Altos niveles con altos niveles de estrés, evidentemente. Pero si esto se le sigue dando rienda suelta, empieza a liberarse algo llamado adrenalina. Y entonces
ya no nada más estamos pendientes de el cortisol, ya no nada más hay cortisol, hay adrenalina, y ya no solo seguimos en este diálogo, sino le sumamos quizá más cosas a nuestra percepción, interpretación y enfoque. Y además vengo manejando, vengo a 60 kilómetros, no le voy a pisar, no le vaya a pisar más. Y entonces, conforme crece la bola de nieve, se disparan los picos de cortisol y de adrenalina. Y llega entonces, pasamos del miedo al pánico. Este es un caso, escenario A. Escenario B, puedes estar bien tranquilo manejando, o es más, quitemos el manejo para marcar mucho la diferencia del ejemplo B. Ejemplo B, estás llegando a tu casita, ya acabó la jornada y le haces en tu sillón, agarras lo que te guste, café, té, refresco, cerveza, ¿no? Mate, lo que sea, agarras, pones una serie y justo en el momento de más relajación, de pronto, sientes que te viene el pánico, sientes que te viene el ataque de pánico. Y entonces empiezas a sentir como que algo se te sube y empiezas, ya hasta sabe, uno dice, ay Dios, ahí viene, ¿no? ¿Y cuál es el escenario? El pánico, el ataque de pánico. La diferencia está entonces a nivel químico, que son picos, así tal cual, ¡fum!, de cortisol y de adrenalina, entre algunas otras hormonas que trabajan en conjunto, de las cuales empiezan a propiciar un episodio de pánico que naturalmente no tendría que durar de entre a 10, por mucho 15 minutos, o sea, hablo naturalmente por mucho. Hay gente que dice que hasta 5 minutos es como el tiempo natural. Lo que pasa es que la percepción, interpretación y enfoque que le damos lo alarga. Entonces sufrimos más de esos 15 minutos y triplicamos lo horrible de esta experiencia. Muy diferente a solo tener ansiedad, como cuando alguien va manejando, piensa cositas feas, se suben los niveles, obviamente hay cambios en tu cuerpo, ¿no? De pronto sudas, sientes calor o lo que sea, pero no llegas al pánico. ¿Sí me explico? Hay esta diferencia. También existe la duda en cuál es la diferencia en un ataque de ansiedad. Lo que vimos con Riley en la película es un ejemplo muy interesante. ¿Sí la viste o ya te la estoy spoileando? Porque qué tal si ya te la estoy spoileando, No, qué sí, tristeza. no, está bien. Qué bueno. Un ataque de ansiedad, justamente, podríamos llamar que fue este episodio de Riley en el cual se elevan los niveles de cortisol, se elevan ciertos niveles de adrenalina. Hay una manifestación somática de todo esto cuando siente la opresión en el pecho y empieza a hiperventilar, pero no llega al pánico. Se queda en este pico de ansiedad. ¿Me explico? Hay un pico de ansiedad, es la manifestación como física del estrés, de este pico de estrés, pero no se llega al pánico. Cuando uno llega al pánico es cuando siente que va a morir, cuando el miedo principal es, ya aquí quedé, ¿no? Es mamá, ven por mí, porque o es cuando alguien llega al nivel de llamar a emergencias y termina hospitalizado de emergencia por este pánico. Entonces, es bien interesante, sobre todo si lo vives, observarlo para que lo gestiones. Grábate esto, no puedes gestionar lo que no conoces. Y tú podrás leer de la ansiedad en 20 libros. Es más, métete a estudiar psicología. Pero si no lo has vivido, ¿cómo puedes entender cómo gestionar algo que además lo sientes psicológicamente, cognitivamente, fisiológicamente? Entonces, por eso la observación es clave. ¿Me explico? Párame, porque yo me sigo como merolico. Es impresionante, pero en el momento yo recuerdo mi última crisis de pánico y recuerdo que llegué al pánico, porque ocupé unas gotitas de esas para echarme en los oídos, me dolía los oídos. Okay. Y me apliqué una gota y tenían una lidocaína, algo para dormir. Y empecé a sentir que se me dormía todo esto y según yo ya no estaba respirando. Okay. Y me estaba ahogando y muriendo.
Y después Ok, ya empecé a hacerme consciente y me explicaron y ahí empecé a entender que la lidocaína tenía ese efecto y ahí como que no podría decir que disfruté, pero inclusive veía tus videos, pero después me terminé riendo porque dije, oh, hice un show muy pues, grande, me claro, acabo de dar cuenta que esto era una crisis de pánico y lo logré, fui consciente claro. dentro de mi crisis, me morí de vergüenza, eso sí, porque en el hospital ya me miraban feo ya, tantas veces que fui esa semana, Ya te fui muchas veces, conocían. ya me conocían, claro, pero fue una experiencia buena, de crecimiento personal, se podría decir, donde viví y no, y ahí saqué todo lo estoica que también me considero y lo trascendí, lo logré, o sea, y de ahí que no tenía más crisis. Han existido estos picos, como dices tú, pero ha existido el control en mí. Como que yo digo, ya respiro, me quedo tranquila, no está pasando nada, me lo estoy imaginando. Y es como que ahí ya viene un calmarme. Ahí llega una pregunta, no sé si ahora le puedes responder, porque está marcado. ¿A ti te aparece el signo de pregunta? Creo que no me aparece. O si gustas, te la leo yo. Sí, adelante, adelante. Dice, ¿qué tips recomiendas para relajarse cuando uno se empieza a hiperventilar? Wow. Más que tips, te voy a dar el que considero la clave. Y es, en ese instante, reaprender a respirar. Lo que pasa con la hiperventilación es que estamos mal respirando, ¿no? Y regularmente estamos respirando de más, sin darnos cuenta, es inconsciente. De verdad, a veces también aprender a observar y a conocer a nuestro estrés. Acuérdense que hay eustrés y distrés. El eustrés es este estrés positivo que tienes que aprender a hacerte amigo de él porque lo vas a tener sí o sí. Y luego me he puesto a pensar, a menos que seas vagabundo, pero seguro que los vagabundos también de algo se estresan. A fuerza que de algo se estresan, ¿no? Por pensar que no hagas nada en tu vida para no tener estrés. A fuerza que también se estresan. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno hiperventila, inconscientemente, cuando tiene cierto estrés cotidiano, estrés, no se da cuenta que está mal respirando, está respirando superficialmente, ¿sabes? A veces el aire nada más llega hasta aquí como que sin darse cuenta. Sucede que empiezas a desbalancear estos niveles de dióxido de carbono y oxígeno en tu sangre. Cuando el cerebro, el sistema nervioso, cuando tu cuerpo identifica esto, obviamente va a responder, va a mandar señales. Una de estas señales muy comunes, pues es esta dificultad de respirar. Es el síntoma consecutivo a la hiperventilación. Entonces, no siente, pero ¿qué hace uno? Respira más por el miedo, ¿no? Entonces, cuando tú estás hiperventilando y te viene alguna manifestación de un síntoma secundario que te está notificando que tienes que regular tu respiración, como uno se asusta, pues empieza, supongamos que es opresión en el pecho, pues ¿qué es lo que haces? Ay, Dios, no, ay, nanita. Ay, y empiezas a seguir respirando mal. Entonces, la clave está en respira menos. ¿Cómo que respira menos? Pues sí, si estás respirando 35 respiraciones en un minuto, pues bájale, ¿no? Y entonces, el mejor ejercicio es un ejercicio básico de respiración. Hay si se dan cuenta, casi no hablo de esto en redes, porque siento que también ya está como que sobre ofertado, ¿no? O sea, tú busca ejercicio de respiración, te van a aparecer 3 millones de videos en donde quieras. Y entonces, el más típico, inhala en 4, llena diafragma, aquí inflas pancita, como cuando estás acostado, y luego sigues llevando el aire a los pulmones. Algunos te dicen que sostengas en 4, que sostengas en 7, que sostengas... Primero practícalo, ¿no? O sea, conócete primero, siéntelo. Después ya eliges las técnicas, hay hasta libros gratis en Amazon que cuestan 0 pesos, te los regalan de verdad, ¿no? Entonces, supongamos, sostén en 7. Es que luego hay personas que están tan ansiosas que ni 7 segundos pueden sostener la respiración, por eso te digo que primero te conozcas, ¿no? Pero bueno, inhalas en 4, sostienes en 7, y ojo, aquí está la clave, exhalas lo más alargado posible. Lo más lento y alargado posible.
La exhalación tiene que ser larga, larguísima, porque es la que va a activar el sistema nervioso parasimpático. Es el que mete el freno de mano al sistema nervioso eh, simpático, que es el que activa la ansiedad. Y por ende, pues, es lo que causa que estés hiperventilando. Entonces, respira menos. Búscate una técnica. A los que de plano están empezando por primeros pasos a gestionar su ansiedad, yo les digo, no se claven tanto con la teoría, porque recuerda pues, que psicológicamente está activada tu ansiedad. Entonces, al rato, tuve una alumna que llegó porque tenía ansiedad de intentar gestionar su ansiedad, ¿saben? Entonces era como, yo ya no aguanto, y fue bien, me llamó mucho el caso, mucha atención su caso, porque era, yo ya no aguanto porque estoy aplicando las respiraciones del libro de tal, porque estoy leyendo a Deepak Chopra, pero es que Tony Robbins me dice en el otro libro que eso no lo haga, porque entonces la pobre mujer pues ya no sabe ni qué hacer, ¿no? Entonces, la clave es respira menos y solo exhala. Tu exhalación tiene que ser larga, lo más larga posible. Ya que lo vivas y lo entiendas y unos 5 minutos empieces a sentir hasta te hormiguea bien rico así tu cuerpo de que te estás relajando, de verdad que tu mente se va calmando y todo, ya después dices, ahora sí, ¿cuántas técnicas hay? Me las voy a aprender, pero paso a paso, ¿vale? Ir como lento, integrando la información, porque mucha información al final nos colocamos más ansiosos. Me ha encantado escucharte, muy, muy interesante el tema y muy interesante para todos los que hemos padecido estos síntomas. Mira, algo súper importante que encontré en tus videos, que a mí también me ha pasado, es ansiedad por complacer a los demás. Y con este tema ya después te iría dejando libre, No te porque preocupes, vamos a tirar una hora, me imagino que estás cansado. no te preocupes. Así que la ansiedad por complacer a Ansiedad los por demás. complacer a los demás. Híjole. Re- Recuerdan que les había comentado que la ansiedad es multifactorial, ¿no? Esto pues no es algo nuevo que haya descubierto y aportado Aaron Ipac en la ciencia médica, ¿verdad? Pero es algo que descubrí en mi proceso y que me dio un avance impresionante, cuantioso en mi proceso para superarla, porque empiezas a entender que todo está hiperconectado desde un aspecto saludable, ¿no? O sea, no se trata de volverte obsesivo en querer ser perfecto, porque también cae en esa trampa. De hecho, hoy por ahí tengo ciertos episodios en el podcast sobre eso, que uno cae de pronto en la trampa de querer ser perfecto y que la alimentación y que la comida o sea, no se trata de eso, pero se trata de saber que en el aspecto psicoemocional hay orígenes muy importantes. La autoestima es una de ellas. E incluso hay personas, estudiosos, que señalan muy directamente a la autoestima como una de las bases causantes de la ansiedad. No se ha terminado a poner de acuerdo la investigación científica de la causa específica de la ansiedad, porque creo que jamás lo van a encontrar, es multifactorial, ¿no? Entonces, sí, en las personas, en los casos en los que la autoestima es la base, pues ahí está la clave, ¿no? Y trabajar con la autoestima es trabajar con el autoconcepto y la autoimagen. Autoconcepto, cómo te percibes a ti mismo, y autoimagen, cómo te ves. Literalmente hablamos de la belleza, del físico, a ti mismo. Dentro de esto entra la escala de valores. La escala de valores que empieza contigo y para ti y empieza reflejándose hacia afuera y para con los demás. Entonces, cuando yo me senté a revisar, o bueno, vamos a dejar de personalizarlo, si te sientas a revisar tu autoconcepto y tu autoimagen, primero pues es mapear cómo está la cosa. Ok, me percibo de esta manera, me siento de esta manera y creo de mí esta cierta lista de cosas, tanto positivas como negativas, ¿no? De aquí parte entonces la base de nuestro comportamiento. Si eres una persona que está buscando complacer a los demás, aquí hay una base, el autoestima. Y vale la pena hacer este ejercicio para poder identificar de origen el porqué en temas de autoestima.
Pero si nos vamos a algo más espiritual, por ahí hemos escuchado todas las famosas heridas de la infancia. Entonces, bajo esta teoría, también vale la pena observar qué herida de la infancia tuviste que está generando en tu yo adulto esta necesidad de tener pues el reconocimiento, el sentido de pertenencia, de permanencia en cierto grupo social o sector de los demás. Sí, pero ya van dos aristas, ¿me explico? El tema de autoestima, el tema de una herida de la infancia que finalmente también después le sale un cablecito y se va a conectar con tu autoestima. Y entonces vas entendiendo que evidentemente vivir complaciendo a los demás es vivir siendo un saco completamente vacío, porque tiene un hoyo. Y porque realmente lo que necesitas es la aprobación de ti mismo. Lo que necesitas es el reconocimiento de ti mismo. Y lo que estás buscando allá afuera es mitigar ese dolor. Entonces, ¿cuáles son las bases de ese dolor? Y cuando haces el análisis, la ansiedad por complacer a los demás se acaba. ¿Por qué? Porque estás trabajando lo de raíz. O sea, si te digo algo muy superficial, pues te voy a dar el consejo de la tía. Pues no les hagas caso, ¿no? O sea, si nos vamos a lo superficial y a lo obvio, ¿no? O pues échale ganas, pues ¿qué te importa lo que los demás digan? No los complazcas y ya. Entonces, obviamente no podemos quedarnos en este análisis superficial. Por eso te estoy contestando quizá con las palabras menos esperadas, pero me estoy yendo a la raíz. Si tú empiezas a hacer esta tarea de analizar en las diversas esferas, y quizá en ciertas personas hay esferas nuevas, ¿eh? O sea, no es que todos tengan la misma. Hay esferas únicas, quizá, que influyen. La clave está en que te sientes a preguntarte desde el amor, no desde el juicio. Que cierres tus ojos, que primero digas, ok, me perdono por tener un problema con esto, con que me importa y busco complacer a los demás. Y la clave está en, ¿por qué? ¿Por qué? Entiendo. Sin juicio. Sí, porque si empezamos con juicio, ¿por qué no? Pues soy una desgracia. O sea, no. ¿Por qué sin juicio? Y entonces, desde el amor, que es algo que recomiendo desde el primer episodio del podcast, una plumita en la mano, una libreta, y deja que tu alma hable. De verdad vas a escribir como nunca. Unas 20, 15 hojas, y vas a empezar a entender la raíz. Si quieres saber más la manifestación fisiológicamente, químicamente, qué pasa psicológicamente y por qué, y hasta sociológicamente, cómo como animales comportándose dentro de una sociedad y todo, ahí tengo el episodio de 1 hora porque si no, no me voy a callar. Pero la clave está, lo que te quiero reflejar es que ante cualquier pregunta que te hagas de cualquier síntoma de la ansiedad, intentes no observarlo desde la superficialidad, porque vas a estar en círculos viciosos que pueden nunca terminar. Y es querer buscar la aspirina. ¿Por qué me duele la cabeza por la ansiedad? ¿Cómo me la quito? Ah, la aspirina. Ah, perfecto, me la tomé. 15 días después sigues con las mismas raíces activas y vas a volver a tener dolores de cabeza. ¿Me explico? Porque lo que verdaderamente tienes que preguntarte, no te lo estás preguntando. Así que hay que indagar en nosotros mismos. Excelentes consejos. Me gustaría también que nos dijeras cómo te podemos ubicar. ¿Tú atiendes de manera online? O sea, las personas que no son de México. Sí, totalmente. Hago hincapié en algo. Yo no doy terapia, no doy terapias. Terapia, ya. Sí, yo no doy terapia. Yo tengo la metodología, es una herramienta de autogestión, de entrenamiento y autogestión, que incluso y muy felizmente ciertos psicólogos que la han conocido, pues me han escrito para que puedan como implementarla como un manual de entrenamiento con algunos de sus pacientes. Entonces, es una herramienta que afortunadamente para muchos casos que han entrado directamente a la metodología, pues no han tenido la necesidad de terapia, ¿no? Y hay algunos que ya llegan y tienen terapia, ya tienen su terapeuta y toman la metodología y pues se van como cohete, ¿no? Tienen un proceso más interesante y más rápido. Me pueden buscar en cualquier red social como Aaron Ipac. Ahí me pueden escribir y toda la información de la metodología pues se las paso con todo gusto.
como tal no van a encontrar publicidad masiva de esto, porque pues la intención es real, ¿no? No es como de entra conmigo y supera la ansiedad, o sea, no va por ahí la cosa. Y es un tema de No, pero filtrar. lo tuyo es un don, no sé cómo lo podría... bueno, yo voy a dar las felicitaciones o celebrarte en nombre de todos, bueno, el nombre de la comunidad chilena, y me imagino que en México también, porque haces una labor, felicitarte, porque haces una labor muy importante de autoayuda. Inclusive, no, imagínate, por no hacer terapia, tú invitas a las personas, me invitaste a mí también, a uno autogestionar, a uno resolver sin tener la necesidad de dependencia de otra persona, sino que Claro, resolverlo por nosotros mismos. Entonces, claro. por eso te digo, doble celebración, doble felicidades, porque lo haces increíblemente bien. Te deseamos lo mejor desde acá, desde el show de la conciencia y la comunidad de GEA Conciencia para ti, que te siga yendo bien, que te sigas haciendo conocido, porque lo haces, pero excelentemente bien. Se nota que tienes mucha habilidad con la comunicación, un excelente orador. Así que por eso, muchas gracias por habernos dado el espacio acá de compartir con nosotros. Te lo Gracias a agradezco. ti, qué linda por tus palabras, gracias a tu hermosa comunidad y pues espero que después tú nos acompañes al podcast y que podamos seguir haciendo ciertas cositas juntos, ¿vale? Encantada, encantada, cuando quieras. Ahí nos ponemos Gracias. en contacto. Bueno, me Claro que despido, sí. vamos cerrando el espacio, ya enterando una horita. Besitos a todos por Gracias. compartir otro show Saludos. más de la conciencia. Nos vemos. Chao, chao.